Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de esta segunda temporada de los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Hoy estamos con Javier Olona, director de la empresa Terradat Geophysics. Es un aragonés, licenciado en Geología en el año 2005 y doctor por la Universidad de Oviedo en el año 2014. Aragonés, como decía, afincado en Asturias y especialista en el estudio del terreno de una manera muy particular, que es a través de las técnicas geofísicas. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Hola, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por acceder a esta entrevista, dedicarnos unos minutos en esa ajetreada vida laboral que conlleva ser el director de una empresa tan prestigiosa como es Terradat Geophysics en el ámbito de la exploración geofísica. La primera pregunta, como siempre, es obligada. ¿Qué hacéis en tu empresa para estudiar el terreno? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues aun siendo complejo lo que hacemos, yo creo que se puede entender muy fácilmente explicándolo con una de las técnicas que vivimos día a día, ¿no? Como es cuando vamos al médico porque creemos que se nos ha roto un brazo, lo primero que hace el médico es hacernos una técnica que se llama no invasiva, es decir, una radiografía. Una técnica que nos permite conocer qué hay dentro de nuestro cuerpo, pero sin tener que hacer ningún tipo de operación. Y a partir de ahí ya se toman las medidas pertinentes para arreglar ese problema, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo, utilizamos unos sensores de distinta naturaleza que ponemos sobre el terreno y con los que podemos crear imágenes del terreno a distintas profundidades, desde 1 metro de profundidad o 2 metros de profundidad en estudios de patrimonio arqueológicos, hasta 1 kilómetro de profundidad, que son los que estamos haciendo ahora en un proyecto europeo pionero. O sea, que podríamos decir que lo que hacéis es hacer esas radiografías, ecografías, resonancias magnéticas a la superficie terrestre para conocer el terreno que tenemos bajo nuestros pies, pero sin intervenir directamente en él. Eso es, simplemente con unos sensores sobre la superficie del terreno podemos crear como unos cortes del terreno para saber lo que hay a lo largo de una cierta distancia de una línea, o también podemos crear modelos tridimensionales de lo que está pasando, aumentando el número de sensores, que es un poco de los retos que hay actualmente en esta técnica. ¿Y para qué sirve hacer esto? ¿Por qué os empeñáis en estudiar la superficie del terreno? ¿Qué aplicaciones tiene hacer estas técnicas que vosotros empleáis? Bueno, pues aplicaciones tienen muchísimas. Ahí existen muchos métodos geofísicos y cada uno de ellos es como una herramienta que utilizamos pues, para analizar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo de rígido es el terreno, serviría para construcción, para saber cómo construir un edificio eficiente y seguro. Por ejemplo, dónde encontrar lo que se llama materias primas críticas, es decir, como elementos que utilizamos para desarrollar tecnología, como ordenadores, tabletas. El litio es uno de los materiales críticos que ahora se está buscando para baterías que utilizamos en todos los equipos que tenemos en nuestro día a día. También identificamos elementos enterrados como una villa romana que encontramos aquí al lado de Asturias. En medio ambiente podemos identificar dónde está una contaminación para luego tratar ese suelo, excavarlo, tratarlo y eliminar esas contaminaciones que pueden venir, por ejemplo, de depósitos de estaciones de servicio que pueden tener fugas. En ingeniería, aparte de esas, también en hidrogeología, es decir, búsqueda de agua subterránea, pues es uno de los ámbitos que estamos teniendo muchísimo trabajo porque el cambio climático cada vez nos está afectando más, hay menos agua y tenemos que buscar esos recursos en profundidad, un aspecto en el que tenemos mucho trabajo los geólogos y los geofísicos, pues aportamos esa visión de dónde puede estar esa capa y dónde hay que hacer el pozo para encontrar ese agua, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos, hay muchos más. Son grandes campos de interés los que nos acabas de describir, desde las materias primas, la construcción de edificios, la ingeniería, la búsqueda de recursos hídricos que hoy en día con el cambio climático es tan necesaria. Javier, ¿nos podrías destacar 2, 3, 4 de las principales técnicas que estáis utilizando hoy en día aquí en España de manera avanzada, estas técnicas tan avanzadas para estudiar el terreno en todas estas aplicaciones que nos comentabas?
Bueno, hay bastantes, ¿no? Me gustaría destacar una que, a pesar de nuestro corto recorrido como empresa, por así decirlo, en España, porque bueno, yo ya venía trabajando como especialista en geofísica. En nuestro corto recorrido ya hemos tenido 2 proyectos europeos. El segundo lo empezamos ahora, en octubre, y en él vamos a utilizar un método sísmico que se llama sísmica pasiva, es decir, simplemente estudiamos cómo vibra el terreno de un modo natural para saber lo que pasa, lo que hay, pues eso, a 1 kilómetro de profundidad, hasta 1 kilómetro de profundidad. En este caso, el proyecto europeo está destinado a buscar lo que se llama depósitos minerales profundos, de materias, esas materias primas críticas que hablamos para crear tecnología. Y estamos desarrollando esa sísmica pasiva, esa medición de vibraciones, con unos sensores sísmicos autónomos de última generación que bueno, ya prescinden de cables y se pueden colocar en cualquier punto en el que queramos y no creen ningún disturbio para la actividad humana y natural en el día a día. Entiendo que son proyectos europeos de investigación, o sea, sois una empresa, pero también hacéis investigación básica, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, con la Universidad de Oviedo seguimos colaborando en proyectos de investigación y en este caso, este proyecto europeo, hay varios partners o varios socios en el que estamos empresas que vamos desarrollando nuevos métodos o metodologías y también hay servicios geológicos de distintos países europeos. Es cierto que en algunas de estas técnicas también es necesario recurrir a golpear el terreno, utilizar explosivos y luego registráis con equipos las ondas que se generan con este tipo de actividad. Sí, ahí en sísmica, pues bueno, podemos trabajar a pequeña escala, es decir, para estudiar los 20 primeros metros de profundidad. Ahí simplemente con golpes de una maza ya podemos sacar modelos. Si nos vamos ya a estudios de cientos de metros, ya nos hace falta pues explosivos o equipos que golpeen, incluso unos camiones gigantescos que generan una señal sísmica, pero cada vez se está migrando más a estos métodos que hablaba de sísmica pasiva, con los que ya no es necesario ese tipo de equipos, lo cual facilita mucho el trabajo logístico y también un poco las molestias que puedan generar en la población. Y es cierto que también a veces utilizáis corriente eléctrica que inyectáis en el terreno y en función de la respuesta que este da os permite conocer cómo es la disposición de las rocas o los materiales en el subsuelo. Sí, como comentaba, cada método geofísico es una herramienta que nos sirve para encontrar algo en concreto, ¿no? La sísmica nos permite encontrar pues, normalmente capas más duras o menos duras del terreno, que en ingeniería pueden ser interesantes, o por ejemplo en minería para buscar, por ejemplo, cobre, que tiene unas propiedades más rígidas, por así decirlo. Hay otros métodos como la eléctrica, en el que inyectamos corriente al terreno y en ese caso la corriente, generamos una imagen en la que se puede deducir, por ejemplo, dónde hay agua para hacer un pozo, dónde hay, por ejemplo, si queremos construir, por ejemplo, en calizas, uno de los medios muy complejos que hay, además en Asturias hay muchísimas, saber dónde esa caliza está sana o dónde está transformada a arcillas, para que nos demos cuenta, pues ya no solo en arcillas, hicimos un estudio hace poco en el que encontramos una cavidad enorme en donde, pues bueno, ahí la cimentación no debería hacerse en un edificio, ¿no? Pues entonces, como comentaba, es un método que nos permite encontrar eso, desde agua, zonas alteradas, e incluso cuando nos interesa buscar esas arcillas para explotarlas, para utilizarlas, por ejemplo, como el caolín, ¿vale? Bueno, arenas, arcillas, pues también podemos identificarlas con este método y saber de dónde extraerlas. Hay un método que estamos acostumbrados a ver en los medios también, que no sé si utilizáis aquí en España, que es el georradar, que se utiliza en arqueología y también incluso lo utiliza la Policía Nacional, la Guardia Civil, ¿no? Para... Sí, el georradar es uno de los métodos más extendidos, es un equipo que poco a poco ha ido bajando de precio y se ha hecho muy popular, ¿no? En estudios de distinta índole. Hacemos georradar, normalmente hacemos el georradar para identificar esas estructuras enterradas, como la villa romana que os comentaba, que está aquí en las Regueras, en la Estaca, y que, bueno, poco a poco fuimos estudiando y ya le decimos a los arqueólogos dónde encontrar esas estructuras. Y también se utiliza ese georradar, pues bueno, para buscar tuberías enterradas, para no pincharlas cuando se hace una excavación, para encontrar también esos depósitos que puedan tener esas filtraciones de fuel o de carburante.
Normalmente el georradar se utiliza, hay otros tipos, pero normalmente los que hay se suelen utilizar para estudiar los 2 primeros metros de profundidad y con una resolución de centímetros. Es decir, podemos ver cosas muy pequeñas y estudiarlas además en 3 dimensiones. Por ejemplo, en un día se puede hacer el estudio de 1 hectárea o incluso más y saber al detalle dónde hay, por ejemplo, una tubería que tenga 30 o 50 centímetros de diámetro. Casi casi nos suena a ciencia ficción eso que lográis hacer con estas técnicas geofísicas tan modernas, tan avanzadas que manejáis. Nos comentabas antes fuera de micrófono que en la actualidad estáis trabajando con técnicas de monitorización. ¿Qué es esto de la monitorización? Bueno, los estudios geofísicos se pueden aplicar en un momento concreto, es decir, para hacer una foto de lo que pasa en el terreno en un momento determinado, y se puede también dejar ese equipo registrando continuamente y ver lo que ocurre a lo largo de un plazo de un tiempo, que puede ser un mes, un año o varias décadas. En nuestro caso tenemos varios sistemas de monitorización. Uno está dedicado, por ejemplo, para ponerlo en presas de tierra, en el muro, digamos, donde esa presa soporta todo el agua que está por encima, y con ello podemos monitorizar en tiempo real si está habiendo filtraciones de agua, filtraciones que no son importantes solo porque puedan perder ese agua, sino porque pueden erosionar esa presa y puede haber una catástrofe, y estos métodos nos ayudan a anticipar qué está pasando, ¿no?, en el subsuelo, antes de que podamos ver algo en superficie también, que nos indique qué está pasando. Y otro método también que estamos utilizando es la monitorización sísmica. Es decir, ponemos una serie de sensores y analizamos tanto los terremotos naturales, por así decirlo, que se producen, y también podemos identificar otro tipo de sismos o de vibraciones que se están produciendo por la actividad del hombre, que pueden ser, por ejemplo, el llenado vaciado de presas, la actividad minera también, un poco como se está desarrollando. Y en ese caso también podemos decir cuáles son las zonas peligrosas y deben tomarse actuaciones para no perder ni bienes económicos ni vidas. Y bueno, también en ciudades, lo que comentabas, los estamos poniendo para ver la vibración de edificios, si están sometidos a ciertas regulaciones que hay en materia de vibraciones, cómo puede afectar ese edificio, ¿no? Hay muchas aplicaciones, muchos tipos de sensores sísmicos, y poco a poco lo estamos desarrollando. Javier, si tuvieras que escoger alguno de los proyectos o algún, en concreto el que más te ha llamado la atención de todos los que has podido trabajar o participar en los últimos años, ¿con cuál te quedarías? Bueno, hay varios, y algunos también lo hicimos en colaboración con la Universidad de Oviedo, como por ejemplo el metro de Riad en Arabia Saudí, donde tuve la oportunidad de revisar la geofísica que se hizo a lo largo de la línea 3, de 42 kilómetros de longitud. Fue un trabajo enorme en un proyecto singular que no sé si habrá sido superado ya, pero fue el mayor proyecto de ingeniería del mundo, por lo menos en materia de infraestructuras subterráneas. Y ese fue uno de los que, bueno, le tengo especial cariño. Después sí que es verdad que a partir de generar nuestra empresa y la colaboración que tenemos con otra empresa gemela en Reino Unido, hicimos otro proyecto para la caracterización de suelos junto a la Torre de Londres, ¿vale? Un proyecto muy complejo, donde no solo era tomar muchos datos, hacer un modelo 3D del terreno, sino que además, y esto ocurre mucho en Reino Unido, había varios revisores de esa información, otros geofísicos, que bueno, era un pequeño reto que todos estuviéramos contentos con los resultados. Y bueno, llegó a buen puerto y fue otro de los proyectos que te quedan en la mente, ¿no? Y ahora, por supuesto, los proyectos europeos son un gran logro que, como digo, en muy pocos años hemos conseguido, y bueno, pero es un logro, es una meta futuro, ¿no? Sin duda te emplazamos seguro a otros geopodcasts para que nos comentes en detalle esos proyectos en los que has tenido la oportunidad de trabajar y en los que seguramente el aprendizaje ha sido enorme. ¿Dónde tenéis ahora mismo la mirada puesta a corto y medio plazo en Terradat de cara a aplicar nuevas técnicas? ¿En qué estáis trabajando actualmente? Porque sois una empresa francamente innovadora, no solo proporcionáis servicios, sino que estáis siempre, casi podemos decir, en la vanguardia de la innovación. Bueno, hay varios frentes, ¿no? Uno, como comentabas, es la monitorización de presas, que no solo lo hacemos con equipo comercial, sino que también lo estamos haciendo con un portal web desarrollado en colaboración con nuestros compañeros del Reino Unido. Eso es algo propio y que poco a poco estamos desarrollando y que nadie más lo tiene, con sus pros y contras.
Y luego, sobre todo aquí, lo que estamos desarrollando es lo que comentaba, la sísmica pasiva, métodos sísmicos utilizando muchísimos sensores. Estamos empezando ahora con 100 sensores o algo así. Esperamos llegar dentro de poco, pues bueno, o queremos llegar a miles de sensores, y en ese caso el reto es utilizar o gestionar muchos datos, es decir, meternos ya en el campo del Big Data y tratar también con programas de inteligencia artificial para hacer ese procesado y crear modelos de un modo relativamente automatizado, siempre con la supervisión de alguien experto, pero bueno, es lo que queremos desarrollar en estos momentos. Pues, como decía, te llamaremos para futuros Geopodcasts y conocer cómo van esos avances, que sin duda serán muchos. 2005 fue el año en que te licenciaste en la Universidad de Zaragoza en Geología. La pregunta que hacemos al final de cada podcast es siempre la misma. ¿Volverías a estudiar Geología? Sí, por supuesto, y aunque quede muy mal, cuando iba a empezar a estudiar Geología, bueno, la gente no entendía por qué. Es un campo en el que hay mucho trabajo, muchísimo trabajo, no solo en España, sino también en el extranjero. Están en búsqueda constante de profesionales que hacen falta con nuestro perfil geológico. En el campo de la geofísica, que es lo que me toca a mí, pues bueno, también hay un campo enorme porque, como os decía, en medio ambiente, construcción, cosas de día a día, retos de cambio climático, hace falta este tipo de profesionales. Y aunque sea raro, no es fácil encontrarlos. Entonces, volvería a estudiarlo, volvería a hacer mi tesis en geofísica, y la verdad que estamos muy contentos de poder haber generado una empresa asturiana, una empresa española donde estemos haciendo estos métodos de vanguardia y en la que estamos incorporando a gente que está saliendo haciendo sus doctorados también. Incluso formamos a nuestros propios trabajadores con estas técnicas innovadoras que las vamos a exportar seguro a Reino Unido y a Europa con estos proyectos que estamos desarrollando. Pues simplemente darte la enhorabuena y darte también las gracias por habernos dedicado estos minutos. Ha sido todo un placer, hemos aprendido un montón y sobre todo nos hemos quedado con ganas de mucho más, de saber mucho más sobre la geofísica, sobre sus aplicaciones y sobre ese sinfín de casos de éxito que nos has comentado. Muchísimas gracias, Javier Olona. Te emplazamos, como decía, a otro Geopodcast para hablar más largo y tendido sobre esta disciplina. Muchas gracias, Carlos. A todos ustedes les emplazamos hasta un nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología. Reciban el saludo de Luis Alberto Pando y de Carlos López. Hasta la próxima. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.